Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron estos días? ¿Bien? Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, verso 26, de donde vamos a tomar el título de este mensaje. Lucas 1, 26, por favor. ¿Cuántos vinieron esta mañana esperando escuchar una palabra de Dios para su vida? Dios tiene una palabra para ti. Dice aquí Lucas 1:26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, dígame junto conmigo, ¿cómo será su nombre? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo voy a hablarles esta mañana las razones de la encarnación de Cristo. Hay mucho que podemos aprender y aplicar en nuestra vida de las razones de la encarnación de Cristo Jesús. Ya hemos pasado fechas donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que si nació en esas fechas o no nació, lo importante es que nació, ¿verdad? Y que vino a este mundo tomando la forma humana, y que se humilló hasta la muerte, obedeciendo al Padre y entregando su vida por nosotros los pecadores. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es algo maravilloso. Fue algo que trajo unas buenas noticias impresionantes en su tiempo. Fíjese, habían transcurrido 400 años de completo silencio en el pueblo de Israel. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo esos 400 años donde no había una palabra fresca de parte de Dios para el pueblo de Israel. En ese silencio, o más bien ese silencio, se rompió con la venida del Señor Jesucristo. Por eso yo quiero hablarles de estas razones de la encarnación, pero antes déjenme hablarles algo sobre algunas anunciaciones que se hicieron y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. ¿Cuál fue la primera anunciación? Esta anunciación primera del nacimiento de Jesús se le dio al sacerdote Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista, quien por el Espíritu Santo profetizó de Jesucristo. Y esto fue un tiempo fenomenal, porque imagínense, cuando Zacarías entró al templo y salió del templo, el pueblo estaba expectante. ¿Qué palabra de Dios nos va a traer? Y cuando sale Zacarías, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, verso 67, y vea qué palabra Dios le dio a Zacarías para el pueblo. Lucas 1:67, voy a pedirle que ahí lo mantenga en Lucas 1, porque vamos a estar viendo algunos versículos ahí. ¿Lo tiene? Y Zacarías, su padre de Juan el Bautista, dice, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Profetizó, diciendo, mire qué profetizó al pueblo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué palabra o no, hermanos? Imagínense, 400 años de silencio y de repente esta palabra profética, la llegada del Mesías. ¿Usted cree que después de 400 años, sin tener una palabra profética fresca, llena de gozo, de esperanza para Israel y para el mundo, el pueblo de Israel no estaba expectante con Zacarías a través de esta palabra? Claro que sí. Vamos a verlo. Lucas 1:8. Fíjese esta expectación que tenía el pueblo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba, ¿qué estaba haciendo? Orando a la hora del incienso. Wow. El pueblo estaba orando, el pueblo estaba expectante, el pueblo estaba afuera esperando que saliera este sacerdote Zacarías y diciendo: ¿qué palabra nos va a traer hoy? ¿Qué palabra Dios nos va a dar hoy? ¿Qué palabra Dios tiene para nuestras vidas este año nuevo que estamos comenzando? Ellos estaban orando expectantes. Vaya conmigo ahora al verso 21. Lucas 1:21. Y el pueblo, fíjese, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba esperando a Zacarías. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. A mí me enseña mucho esto, hermanos, porque esto me hace pensar que usted y yo, cada vez que venimos a buscar a Dios, cada vez que venimos a reunirnos, debemos venir expectantes, siempre esperando qué palabra Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi casa. Qué palabra Dios tiene para este año en mi vida. ¿Qué dirección quiere que Dios tomemos este año? Debemos estar expectantes. El pueblo estaba esperando a Zacarías para que les hablara, y como no les pudo hablar por algunas razones que vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que ellos dijeron: seguro tuvo una visión de parte de Dios. Zacarías, mis hermanos, había recibido dos grandes noticias de gran gozo y de gran revelación, tanto para su vida como para el pueblo. Dos grandes noticias. ¿Cuál fue la primera? La primera, que tendría un hijo, lo cual para Zacarías y para su esposa era imposible, porque su esposa era estéril, Elizabeth era estéril, y los dos ya eran viejos. Así que imagínense qué gozo para Zacarías en la presencia de Dios. Cuando ministraba a Dios, Dios le habló y le dijo: vas a tener un hijo y será un gran profeta. ¿O no creen que se gozó? Sí, hermanos, a mí me ha tocado aquí, inclusive hay una pareja que la verdad, qué noticia, ¿verdad? Ella era estéril, no podían tener hijos, tienen 3 años casados, ya querían tener un hijo, y habían ido con un médico, habían ido con otro médico, habían visitado varios médicos, y por ahí estuvimos orando, y ¿qué cree? Ya está a punto de dar a luz. Y yo los veo, no, pues con una sonrisota. Imagínese a Zacarías, qué gran noticia le dio Dios. Pero hubo una noticia mayor que esa. ¿Cuál fue? La segunda grande noticia fue que proféticamente habló de la llegada del Salvador. Y hay 3 grandes cosas que podemos aprender de este hombre, Zacarías, en esta anunciación. 3 grandes cosas que no podemos hacer a un lado, que debemos
aplicar a nuestra vida. ¿Cuál fue la primera que podríamos aprender de Zacarías? La primera, mis hermanos, es que él se encontraba ministrando al Señor en el templo, y esa fue la razón primordial por la cual recibió revelación de Dios. ¿Dónde se encontraba? Ministrando a Dios en el templo. ¿Quieres recibir tu revelación de Dios para tu vida? ¿Quieres recibir revelación de Dios para la vida de tu familia? Es necesario, hermano, que estés siempre ministrando al Señor en su templo. Y déjame decirte una cosa: el templo no es el templo eres tú. Y necesitas ministrar a Dios. ¿Cuántas veces queremos conocer la dirección para nuestra vida, la dirección para nuestra familia, y no hemos ministrado a Dios como debemos ministrarlo? Si quieres recibir esa revelación de Dios, tienes que ir con el Señor. Yo me acuerdo, uno de nuestros hijos, que él estudió medicina, es médico, y cuando terminó, pues tienen que hacer su especialidad, y entonces hizo su examen nacional, pasó, y estábamos orando para que le tocara aquí, pero no le tocó aquí, le tocó muy lejos de familia. Él es un joven que le gusta estar con la familia, y resulta que Dios lo mandó lejos, a un lugar difícil. Pero sin embargo, mis hermanos, ahí estábamos orando nosotros: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu dirección para la vida de este hijo? Y sabe, ya ha pasado casi un año, y en un año nosotros hemos visto la mano de Dios en el corazón de él, cómo Dios está haciendo su obra, y ¿sabe qué? Nos gozamos. ¿Qué más pasó con Zacarías? ¿Qué más podemos aprender de Zacarías? Zacarías recibió palabra de parte de Dios para su vida y para el pueblo. Y esto también nos enseña mucho, mis hermanos. Fíjese, escuche esto que le voy a decir. Qué importante es que tú y yo no comencemos cada año sin tener una palabra de parte de Dios para ti y para tu familia. Qué importante es que cada año vayamos a la presencia de Dios, ministremos la presencia de Dios y podamos obtener una dirección de Dios para nuestras vidas y para nuestra familia. Yo este año fui con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? El Señor me está hablando esto, y esta es la dirección que debemos seguir en nuestra casa, y esto es lo que nos vamos a enfocar en este año para alcanzarlo. Vamos a buscar esto en nuestras vidas, y esto se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, y esa misma dirección les vamos a dar a nuestros hijos, y les vamos a decir: esto es lo que Dios nos habló. Así que, mis hermanos, eso lo vamos a recibir en su presencia, ministrándolo. Tenemos que decirle al Señor: Señor, no quiero comenzar un año más sin tener una dirección en la que me debo de enfocar y alcanzar junto con mi familia. Y mire, hermano, la dirección más grande que podemos tener es que conozcamos más a Dios. ¿Sí o no? Este hombre no solo ministraba en el templo, no solo recibió palabra de Dios. Mire qué más pasó. La tercera cosa que podemos aprender de Zacarías es que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y por lo tanto profetizó. ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, y por eso profetizó. Si hay algo que debemos buscar cada año, tú y yo, mi hermano, es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar tú, el año que terminó, el 2015, qué tan lleno del Espíritu Santo caminaste? ¿Caminaste en esa llenura porque la buscaste? ¿O qué fue lo que realmente estuviste buscando durante el año? ¿Qué estuviste buscando? A lo mejor algunos estuvieron enfocados durante el año pasado: quiero una casa, quiero una casa, quiero una casa. Mira, es más grande ser lleno del Espíritu Santo que una casa. A lo mejor alguien estuvo buscando el 2015 que me aumenten 3 veces mi salario. Te voy a decir una cosa: es mejor ser lleno del Espíritu Santo que 3 veces te aumenten el salario. Es mejor. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Buscándolo, viviéndolo. Si no lo vivimos, no lo vamos a saber.
Qué importante es, mis hermanos, porque si tú y yo somos personas llenas del Espíritu Santo, seguro vamos a profetizar la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos profetizando? ¿Qué estamos profetizándole a nuestras familias? ¿Qué les estamos diciendo a nuestras familias? Comienza un año nuevo, 2016. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Vas a prosperar, Dios te prospere mucho, Dios te bendiga mucho. No, hermano, profetízales de Cristo. Háblales de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Esa es la palabra profética más poderosa que podemos hablar tú y yo. Hablar de Cristo Jesús. El vivir llenos del Espíritu Santo nos va a llevar a profetizar, a hablar, a vivir y a presentar al único Salvador y Señor de nuestras vidas que tanto necesita la gente. Amén. Yo te pregunto, ¿qué tan expectante estás por la vida de Jesús? ¿Estamos llenos de emoción por lo que Jesús va a hacer este año que comienza? ¿Estamos emocionados por lo que Dios va a traer a nuestras vidas este año? Pero no solamente se le anunció el nacimiento a Jesús. Déjame decirte otra anunciación más que también podemos aprender. El nacimiento de Jesús le fue anunciado a María, quien sería el instrumento por el cual nacería el Salvador, el Mesías. Y qué hermosa experiencia y qué privilegio tendría esta mujer, María, de ser la madre de Jesús, su Salvador y nuestro Salvador. Porque mire con qué gozo recibió la noticia. Mire lo que ella dijo. Vaya conmigo, Lucas 1:46. Ella también necesitaba este Salvador. Y mire lo que dice ahí. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu. ¿Cómo estaba su espíritu? Bien triste. ¿Cómo estaba? Se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Su misericordia es sobre nosotros, dice aquí esta palabra. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta anunciación que se le dio a María? Número uno, lo primero que podemos aprender, mis hermanos, es que dicha, qué gozo tan grande para María que naciera el Salvador en su interior. Qué gran dicha, qué gran gozo debe de ser para cada uno de nosotros que haya nacido la vida de Jesús en nuestro interior. No hay mayor gozo, no hay mayor dicha para un ser humano que Jesús, su vida, haya nacido en el interior de una persona, de un ser humano, cualquiera que sea este. No existe, mis hermanos, nada, absolutamente nada que hayamos experimentado en este mundo se compara con el nacimiento de la vida de Jesús en nuestros corazones. Por eso usted y yo debemos entender que somos privilegiados, somos favorecidos, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y puedes imaginarte qué significa esto. Esto significa que nuestra vida ya no es la misma, que nuestra vida está siendo cambiada, renovada por la vida del Señor Jesús que ahora habita en nuestros corazones. ¿Qué más aprendemos de María? No solamente aprendemos esa dicha y ese gozo de que naciera en su interior el Salvador, como ha sucedido con cada uno de nosotros. Otra cosa que podemos aprender, la vida de María, mis hermanos, también nos enseña en su virginidad la pureza con la que debía de nacer el Salvador. Pureza. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Saben? La llegada de la vida de Jesús a nuestras vidas ha sido para una vida de pureza. Ha sido para quitar de nosotros toda clase de suciedad,
toda clase de impurezas que lo único que producían en nuestras vidas es destrucción y muerte. Si Jesús ha nacido entonces en nuestro interior, no es para continuar en la suciedad, no es para continuar en la impureza. Él ha venido para traer pureza a tu vida, y esa es la vida de Jesús en ti. Por lo tanto, si tú en tu corazón, en tu interior, ha nacido la vida de Jesús, déjame decirte, esta pureza se debe de reflejar en tu casa. Esa pureza se debe de reflejar cuando vas a tu trabajo, cómo te comportas en tu trabajo, con las mujeres de tu trabajo o con los hombres de tu trabajo. Esa pureza se debe demostrar si eres un estudiante, si eres un joven y estás estudiando, o un adulto y todavía estudias. Ahí en la escuela se debe demostrar esa pureza de la vida de Jesús en ti. Si vas en la calle, mis hermanos, donde quiera que vayamos, ahí debe de ser mostrada la pureza de la vida de Jesús, la pureza que su vida ha traído a nosotros. Que la gente pueda decir de ti: ¿qué te pasó? Estás totalmente diferente. Imagínese esa esposa, ¿verdad? Que llega a su marido en la noche y de repente, ¿verdad? Porque él comenzó un 2016 diferente, con una palabra de Dios tan distinto, que llega a su casa y en lugar de gritar y ofender a su esposa, ahora llega y le dice: mi amor, por favor, súbete a tu recámara. ¿Qué quieres cenar? Yo te voy a traer la cena hoy, mañana y siempre. Miren las hermanas, qué contentas, ¿verdad? Luego se gozaron. Qué diferente varón, hermanas, ¿o no? Pues así debería de ser. Déjeme decirle una cosa: la pureza de la vida de Jesús, a eso nos debería de llevar. Y no estoy hablando de una simple cosa, pero cuántas cosas como los que somos casados deberíamos estar involucrados mostrando la pureza de la vida de Jesús en nuestro hogar. ¿Qué más aprendemos de María en esta anunciación? Aprendemos de María también, nos enseña su negación. La negación para hacer la voluntad de Dios y no la suya. La negación, escuche esto, la negación para aceptar y soportar todos y cada uno de los sufrimientos que pasaría su Hijo Jesús. María, mis hermanos, fue la única que vio a Jesús nacer, pero también vio a Jesús morir en esa horrenda cruz. En cada momento de la vida de María vemos una negación. Escuche ahora la aplicación. La vida de Jesús, que ha nacido en nuestros corazones, nos debe de llevar cada día, cada año, a negarnos a nosotros mismos. No podemos seguir siendo egoístas. No podemos seguir siendo, ¿cómo se le llama esto? Gustándonos la sopa de codos. No, mis hermanos, necesitamos usted y yo aprender a negarnos. Y si la vida de Jesús realmente está en nosotros, este 2016 usted puede tener esta palabra de Dios y llevarla a su vida y decir: yo me voy a enfocar primero en mi vida, pero también con mi familia, que la vida de Jesús me lleve a esa negación. Anote la hermana ahí a un lado del hermano. Nos debe de llevar también, hermanos, a aceptar y a soportar todos y cada uno de los sufrimientos que podamos pasar en nuestro caminar con Cristo. Nosotros también, hermanos, debemos de ser testigos de ver nacer a Jesús en nuestras vidas, pero también debemos de ser testigos de vernos morir juntamente con Él, para que Él sea el que viva en lugar nuestro y no más nosotros. No gobernemos más la vida nosotros, sino la vida de Jesús gobierne nuestras vidas. Así debería de ser. Si Jesús nació entonces en ti, debe de crecer cada día, debe de desarrollarse cada día, cada momento, hasta llegar a la madurez, a la estatura de un varón perfecto. Jesús no se quedó en un bebé, no se quedó ahí.
Él nació, pero no se quedó ahí. Se desarrolló, creció, maduró más hasta llegar a esa estatura de madurez. Así debe de ser la vida de nosotros, la vida de Jesús. Ahora, déjeme decirle, ya hemos aprendido de dos anunciaciones, la de Zacarías y de María. Vamos a aprender algo de la infancia de Jesús. ¿Qué le parece? La infancia de Jesús solo se nos presenta en la Biblia con 4 eventos importantes. No hay más que se nos hable de la infancia de Jesús. Solo estos 4 eventos que están en Lucas capítulo 2, verso 1 al 52. No vamos a ver todo el capítulo. Solamente les voy a mencionar estos 4 eventos que aparecen ahí. El primero. ¿Cuál es el primero que aparece ahí en Lucas 2? Es su nacimiento. ¿Qué se nos dice de su nacimiento? Que nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. ¿Dónde nació Jesús? Un pesebre, ¿qué significa, mis hermanos? Un pesebre significa un comedero de animales. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando se tomó la decisión de venir a este mundo, no nació en un palacio, no nació en una residencia. ¿Nació en dónde? En un pesebre, un comedero de animales, algo muy sucio y oscuro. Déjeme decirle, así nació Jesús en cada uno de nuestros corazones. Porque nuestros corazones, mis hermanos, estaban peor que ese pesebre. Nuestros corazones eran demasiado sucios, en una tremenda oscuridad y un completo desorden en nuestras vidas. Pero cuando vino Jesús y nació en nuestro interior, vino a cambiar esa condición de nuestras vidas. Y en lugar de esa suciedad vino una limpieza. En lugar de esa oscuridad vino la luz de Jesús que nos trajo. En lugar de ese desorden de nuestra vida, el Señor comenzó a acomodar en nuestra vida un orden. Cuando tú llegaste al Señor Jesucristo, y voy a poner este ejemplo, a lo mejor eras tú esa mujer que era la que movía todo en la casa, era la que mandaba, era la que ordenaba, y el pobre esposo, así, lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? Todo lo que tú digas, y ahí estaba, ¿verdad? Pero llegó Jesús y entonces ella aprendió lo que dice el orden de la vida de Dios, y ahora ella vive sujeta a su marido. Y impulsa a su marido como ayuda idónea para que tome su lugar como la cabeza, el que debe de dirigir y gobernar el hogar, dándole esa dirección, y no la mujer, que ese no es el orden de Dios. Ya no dijeron amén, hermanas, ¿eh? Van a ver, ya me dejaron solo. ¿Y a poco creen que nomás el varón? ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo evento que viene en Lucas 2? El segundo evento que aparece en Lucas 2 es la presentación de Jesús al Señor de acuerdo a la ley. Está en Lucas 2:22. Ahí tú ves cómo María y José van y presentan, ¿verdad? Lo circuncidan y lo presentan al Señor, como ahorita vimos que se presentaron bebés. Bueno, pues fueron al templo para presentar a Jesús. Y esa presentación tiene un significado profundo, porque presentar significa consagrar a Dios, significa dedicar la vida a Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Cuando nació Jesús en nuestras vidas, escúchalo bien, cuando Jesús nació en nuestros corazones, tú y yo fuimos presentados al Señor, fuimos consagrados al Señor y fue dedicada nuestra vida al Señor. Cuando Jesús nació, y si nuestra vida fue dedicada al Señor, entonces lo que dice Primera de Corintios 6:20
es una realidad para nuestras vidas. Debe de ser una realidad para nuestras vidas. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? Te lo voy a leer. Dice así: porque fuimos comprados por precio. ¿Quién nos compró? Jesucristo, con su sangre preciosa, con su sacrificio en la cruz. Nos compró a cada uno de nosotros que hemos creído en Él y que ha nacido esa vida espiritual de Él en nuestro interior. Dice: porque fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes ahora, su cuerpo y su espíritu, su ser entero, no es suyo? ¿De quién es? ¿De quién es? Y entonces, ¿por qué sigue haciendo usted con su vida lo que usted quiere? Bueno, ¿es verdad o no? Si mi cuerpo y mi espíritu le pertenecen a Dios, me compró, soy de Él, Él es el dueño. ¿Y el que manda quién es? ¿El dueño? Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender que usted y yo fuimos dedicados y consagrados a Dios. Tenemos que aprender. Pero también esta presentación es lo mismo que hacemos nosotros, que presentamos nuestros hijos delante de Dios, y cuando los presentamos, los consagramos, los dedicamos su vida para Él. Y nosotros tenemos un papel importante de responsabilidad como padres, porque no queda en una simple presentación, no puede quedar en algo religioso, ¿verdad? Donde ya cumplimos y ya quedó en el cumplimiento. No, ahí entra nuestra función, como María y José cuando presentaron a Jesús en el templo, de acuerdo a la ley. Ellos durante toda la infancia estuvieron instruyendo a Jesús con la palabra de Dios, enseñándole la palabra de Dios. Los padres tenemos una función importante. Si queremos ver la vida consagrada de nuestros hijos, si queremos ver la vida de nuestros hijos dedicada a Dios, tenemos que dedicarnos a instruirles de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a otra cosa más, otro evento más que aparece de la vida de Jesús en su infancia. ¿Cuál es la tercera cosa que aparece en Lucas 2:52 en su infancia? Su infancia a los 12 años, un adolescente. Y esto es cuando fueron a la Pascua. Ahí está Lucas 2:41, ahí lo encuentras. Del 41 al 51. Conforme a la ley, todos los judíos tenían que asistir a Jerusalén a 3 fiestas importantes. Una de ellas era la Pascua. Y en esta ocasión, ahí en Lucas 2:52, era Pascua, y entonces fueron de Nazaret a Jerusalén. Y quiero que note esto, porque esto es bien importante. Cuando vinieron de Nazaret a Jerusalén, venían en 2 caravanas. Comúnmente eran 2 caravanas, se dividían en 2. La primer caravana iban todas las mujeres, y en la caravana de atrás iban todos los hombres. ¿Por qué era esto? Porque se dice que en los caminos, cuando ellos iban de un lugar a otro, a veces salían asaltantes, y los varones inmediatamente, cuando estos salían, ¡bum!, protegían a las mujeres. Era lo primero que hacían. Así que así fueron a Jerusalén, estuvieron en la fiesta de Pascua, y una vez que se regresaron, ¿se acuerdan que se regresaron? Llegan a Nazaret, y cuando llegan a Nazaret, entonces José, que viene con los hombres, y María, que viene con las mujeres. José va con María, de seguro, no aparece ahí, pero lo podemos entender. María y Jesús. No, pues yo creía que venía contigo allá con los varones. No, pues yo creía que venía acá contigo con las mujeres. No, pues imagínense, Jesús no estaba. ¿Cómo se sintieron? Fueron con los demás niños, no vieron a Jesús, no lo encontraron ahí. ¿Dónde está? Tuvieron que regresar a Jerusalén. Y no era un viaje corto, era un viaje largo, de caminar muchos kilómetros. Pero tuvieron que regresar. Pasaron 3 días para encontrar a Jesús. ¿Cuántos días?
Óigame, decía, yo me acuerdo a mi esposa que un día se les perdió uno de mis hijos en el tianguis y uno, ni siquiera una hora, fueron minutos, pero estaba, me habló, no lo encuentro, ¿dónde está? Y el otro chiquillo estaba ya escondido entre los pajaritos, las jaulas, viendo los pajaritos, ¿verdad? Pero me acuerdo cómo estaba mi esposa angustiada. Imagínense María y José, y más sabiendo quién era Jesús, entendiendo que Jesús era el Salvador. Imagínense qué paquete. Fueron a buscarlo, regresaron. ¿Y dónde lo encontraron a Jesús? ¿Lo encontraron en las maquinitas? ¿Lo encontraron en los futbolitos jugando? ¿O canicas? ¿O rayuelita? ¿Sabe dónde lo encontraron? A un adolescente de 12 años. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Ahí en el templo con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Oyéndolos y preguntándoles. Híjole, hermano, cuando yo leo esto, yo me hago una pregunta y digo, un adolescente metido en la iglesia, interesado en aprender de la palabra de Dios. Sí, porque Jesús era diferente a cualquier hombre. Pero qué maravillosa enseñanza. Un adolescente metido en el templo, oyendo la palabra de Dios y preguntando, con un interés por saber más, con un interés por aprender más de esa palabra espiritual de Dios. ¿Cómo anhelamos ver cada día más y más eso? ¿O no, hermanos? Yo sé que aquí hay muchos que tienen hijos adolescentes. ¿Cuántos de ustedes no anhelan ver más y más en la vida de su hijo adolescente? Un hambre por la palabra de Dios, un hambre por buscar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿saben una cosa? Los padres somos pieza importante para eso. Porque o alentamos a nuestros hijos a buscar la palabra de Dios o los alejamos de ella. Nunca se me olvida un ejemplo de un hombre, John Wesley. Yo no sé cuántos han oído hablar de él, pero fue un hombre que en su tiempo Dios lo usó. Pero en su biografía, él dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía que su vida dedicada a Dios se la debía a una madre que se esforzó, que oró y que les enseñó los caminos de Dios. Una mamá que dedicó, consagró a sus hijos, que no bastó con eso, sino que estuvo con ellos día y noche enseñándoles la palabra de Dios, orando por ellos. Hermanos, es que eso es lo que tenemos que hacer. Nada en esta vida vale tanto, mis hermanos, que el doblar las rodillas y clamar por nuestros hijos, clamar por nuestras vidas, para que nuestras vidas realmente sean vidas consagradas y dedicadas al Señor. Y no vidas a medias. En fin, en este evento, cuando lo encuentran en el templo, dice que su madre le dijo a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y al oírles contestó Jesús y les dijo: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario andar? ¿Qué pasa con esto? Jesús a sus 12 años, mis hermanos, él ya sabía cuál era la misión a la que había venido a este mundo. Él ya lo entendía a sus 12 años, pero no era la edad para manifestarse al mundo y a los hombres. No era la edad correcta para hacerlo. Así que Jesús no lo hizo, solo manifestó esta frase que también nos puede enseñar mucho. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, tú y yo nos debemos ver envueltos en los negocios de nuestro Padre Celestial. En eso debemos estar envueltos, los negocios de nuestro Dios. Pero yo pregunto, ¿serán acaso los negocios de Dios que la pasemos metidos en Facebook? Hágale gluck.
Solo dime, por favor, hermano, ¿cuánto tiempo pasas en este medio de comunicación? Los negocios de Dios, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, y los negocios de su Padre era hacer su voluntad. Esos son los negocios en los que tú y yo nos debemos ver envueltos, haciendo la voluntad de Dios cada día, haciendo la voluntad de Dios cada día. Qué importante es que aprendamos de la infancia de Jesús, mis hermanos. Qué importante, porque no solo esto, no solo les dijo que tenía que estar en los negocios de su Padre, sino que la Escritura nos dice ahí en Lucas 2, en el verso 51, nos dice que Jesús volvió con sus padres porque Él sabía que había que esperar más tiempo para iniciar su misión, su ministerio, y volvió con sus padres. Y aquí hay una palabra importantísima, dice que volvió y se sujetó a ellos. ¿Qué hizo Jesús? ¡Qué enseñanza! Como hijos de Dios, mis hermanos, si hay un principio importante que debemos aprender en la vida, es aprender a sujetarnos, en primer lugar a Dios, en segundo lugar a nuestras autoridades espirituales que Dios ha puesto, en tercer lugar a nuestros padres. También debemos vivir sujetos a ellos, pero también debemos vivir sujetos a toda autoridad, sea civil o espiritual, que Dios haya establecido. No podemos vivir de otra manera. Jesús nos enseñó tan solo con esta frase que desde sus 12 años y desde tiempo atrás hasta sus 30 años que comenzó su ministerio, Él fue alguien sujeto a sus padres. Hay personas que a veces vienen a consejería, y cuando llegan con alguien a consejería y luego no escuchan lo que quieren oír, se les da el consejo de la palabra de Dios, se les da la dirección de la palabra de Dios, pero luego, ya que la escuchan, van y hacen otra. Eso no es estar sujetos. Si quieres estar sujeto a Dios, tienes que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando un consejo se te dé y no sea de la palabra de Dios, claro, no tienes por qué recibirlo. Pero cuando todo consejo que se te dé esté sustentado en la palabra de Dios, es Dios hablándote. Amén. Tenemos que aprender. Pero ¿cuál fue el cuarto evento que encontramos de Jesús? Está en el verso 52. Este es el cuarto evento que encontramos de la vida de Jesús. Aquí en Lucas 2:52, ¿qué se nos dice? ¿Que Jesús se quedó así como un niño de 12 años? No, ¿qué dice ahí? Dice que Jesús, ¿qué? Crecía. ¿Qué dice? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si Jesús ha nacido en nuestros corazones, mis hermanos, si de verdad Jesús ha nacido en nuestro interior, entonces su vida debe de crecer en nosotros, debe de aumentar en nosotros. Debemos avanzar en esa vida de Jesús que se desarrolla en cada uno de nosotros. Debemos crecer en sabiduría. Debemos crecer en estatura, que es madurez. Debemos madurar, debemos avanzar. No nos podemos quedar como unos niños y seguir siendo unos niños. Porque mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13:11. Él dijo esto, hablando de un niño. Él dijo: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre maduro, yo le puse ahí maduro porque eso es lo que significa, dejé lo que era de niño. Si hay algo que te debes enfocar en el 2016, es dejar de ser un niño.
y vea la madurez. Permite que la vida de Jesús se desarrolle en ti, crezca en ti. Él no se quedó a sus 12 años, Él creció, se desarrolló. ¿Y cómo habla un niño? Dígame, ¿cómo habla un niño? Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el niño habla chiqueado, que cuando pide algo y no se lo dan, ¿qué hace? Hace su berrinche. Aquí en México decimos, hace su pancho, ¿verdad? Y ahí está el niño. Yo me acuerdo en una ocasión y fuimos al parque, ¿verdad? Con mis hijos. Y uno de mis hijos tenía 7 años y ya venía la lluvia, ya estaba goteando. Y hijos, ya nos tenemos que ir a la casa porque viene la lluvia. Y el niño, no, yo me quiero subir a ese juego. Y yo quiero ese juego. Y hijo, vámonos porque ahí viene la lluvia. No. ¿Y qué hace su berrinche? Se arroja al suelo, pero ¿dónde cree que cayó? En un hormiguero. Pobrecito, ¿cómo le costó su berrinche? Todo picoteado, ¿verdad? Imagínese, para quitarle asquil por asquil, pobrecito. Pero aprendió que no se tenía que arrojar más al suelo. Pero así hay muchos en la iglesia, mis hermanos, que hacen su berrinche y se arrojan al suelo y viven las consecuencias de bajarse al suelo, cuando deberían permanecer de pie como unos vencedores maduros ante toda situación. Pero ¿qué más hace el niño? Dijo Pablo, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? El niño, miren mis hermanos, no piensa ni siquiera el riesgo de las cosas y las hace. Otro ejemplo, en una ocasión fuimos a un balneario, yo iba con mis hijos, iba mi hermana, mi esposa y por ahí otra cuñada, y yo estaba asando la carne y entonces les dije, les encargo a este niño, porque este niño era un trompillo y no pensaba las cosas, ¿verdad? Y entonces, mientras yo estaba asando la carne, de repente oía a mi otro hijo mayor gritar, mi hermanito se ahoga, y el otro no podía salir, se había aventado. Y entonces pues ahí voy con todo y ropa a aventarme a sacarlo para que no se ahogara. Pero mis hermanos, también de aquí saco un ejemplo. Hay muchos que por seguir pensando como niños se ahogan en sus pensamientos, se ahogan en sus problemas, se ahogan en sus sufrimientos, se ahogan en sus dificultades. Necesitas dejar esa edad de niño e ir a la edad adulta. Necesitas dejar que Cristo crezca, hermano. Y por último, ¿cómo juzga un niño? El niño juzga a la ligera las cosas. Por ejemplo, el papá lo disciplina y el niño ve mal las cosas, piensa que el papá es malo, que no lo quiere. Pues también así hay muchos en la iglesia que no les gusta la disciplina de Dios. Y se molestan y se quejan, reclaman, juzgan mal las cosas. O cuántos, por ejemplo, alguien viene y les cuenta cosas de otra persona y todo lo creen. Todo, sin ni siquiera considerar la otra parte. Juzgan mal las cosas como niños. En lugar, mis hermanos, de estar hablando mal de otros, deberíamos enfocarnos en madurar, en crecer en la vida de Jesús. Diga un amén tan siquiera. Así sea, ¿verdad? Debemos avanzar en nuestro crecimiento de la vida de Jesús en nosotros. Recordemos que usted y yo tenemos una meta, y la meta es que Cristo crezca y nosotros menguemos. Bueno, vayamos a las razones de su encarnación. Son 3 las que te voy a hablar, 3 razones de su encarnación. ¿Por qué se encarnó Jesús? La primera razón de su encarnación: Cristo se encarnó, mis hermanos, con el propósito de revelar a Dios a los hombres. No había otra manera, no había otra forma en que el hombre pudiera conocer a Dios, sino a través de Cristo Jesús, a través de haberse encarnado, a través de haber venido y hacerse hombre, y a la vez morir en una cruz, resucitar, ascender al Padre, para luego nosotros poder tener acceso a conocer a Dios. Dice Juan 1:18. Vaya conmigo ahí. Vamos a comprobar que Él vino para revelarnos a Dios. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado
a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer a Dios? Cristo Jesús. Juan 14, verso 6. Dice ahí, está Jesús con sus discípulos. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese ir al Padre tiene que ver con esa revelación precisamente que Cristo hace en nuestras vidas para acercarnos y conocer al Padre. Y luego dice en el verso 7: si me conocen, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Dice: al Padre. Wow. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, Jesús y el Padre son uno. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Amén. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce a Dios? Contestaríamos: ¿quién conoce a Dios? Esa pregunta, absolutamente nadie. ¿Quién conoce a Dios? Solo a quienes les es revelado por Cristo Jesús. Si tú y yo hemos creído en el Señor Jesús, si tú y yo caminamos con Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Padre nos ha sido revelado, Dios nos ha sido revelado, y ahora podemos conocer a Dios, ahora podemos acercarnos a Dios, ahora podemos tener relación con Dios. ¿Te has imaginado alguna vez lo que esto significa? Si tú llegas a tu trabajo y estás en una oficina ejecutiva, y luego llegas y les dices a tus compañeros: anoche tuve un diálogo con Dios y yo le estaba diciendo esto a Dios y Dios me habló y me contestó, y se te van a quedar viendo así, van a decir: este ya está loco, lo vamos a mandar a Soquipan. ¿Saben por qué? Porque no entienden. Pero yo espero que tú sí lo entiendas. Yo espero que tú sí comprendas. Escúchame lo que te voy a decir. El creador de todo el universo, ese universo que nos es imposible alcanzar a conocerlo, el creador del mar, que nos es imposible conocer las profundidades del mar, el creador de esas montañas enormes, ¿sabes quién es? Ese Dios es el que Cristo nos ha revelado, y ahora tenemos acceso a Él. Ahora podemos conocerlo a Él. Ahora podemos platicar con Él. Ahora podemos dialogar con Él y Él dialogar con nosotros. Solo por Cristo, porque sin Cristo no hubiera sido posible esto. Pero en estos días Dios por eso se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Debemos comprender muy bien entonces que absolutamente nadie le puede conocer a Dios por sí mismo. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se da a conocer a los hombres. Si el hombre no hubiese tenido esto al alcance de Dios, ¿cómo se llama? Biblia, palabra de Dios. Si Dios no se hubiese revelado a los hombres por la Biblia, nadie conoceríamos a Dios. Nadie. Pero Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó a nosotros. Dios se bajó del nivel de su trono, se bajó a nuestro nivel humano, envió a su Hijo Jesucristo a nuestro nivel humano para poderlo entender. De lo contrario sería imposible. Es por esa razón la encarnación del Hijo de Dios, para darnos a conocer a Dios. Jesús vino para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios, y para eso nos trajo vida eterna. Pero sin Dios los hombres estaríamos perdidos. Sin Dios estaríamos sin rumbo, sin dirección. No conoceríamos que existe otra vida en la que nos evitaríamos tantos problemas. Sin Dios los
los hombres no tendríamos esperanza. Sin Dios no habría solución alguna a los problemas humanos. Sin Dios todos los hombres pereceríamos, seríamos destruidos y condenados eternamente. Pero Dios, mis hermanos, en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo, quien se encarnó para revelarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para conocer a Dios y para poder tener una relación con Dios, aprender de Él, de su vida, de su amor, de su carácter, de su protección y de la seguridad que Él nos brinda. Hay un Dios que te dice: conóceme, yo soy tu Dios y fuera de mí no hay Dios. Por eso dice en Jeremías 9:23, mi hermano, escuche esto que dice ahí: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alábense en esto si se hubiesen de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que esta es una de las razones por las que Cristo encarnó, para revelarnos a Dios. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón de su encarnación es que Cristo se encarnó para revelar al hombre verdadero. Sí, el hombre verdadero. No como esa muchacha, ¿verdad? Que conoce a aquel hombre y luego está ilusionada. Híjole, está en la iglesia, predica, dirige, hace muchas cosas, el Señor lo usa, y luego ya se casa con él, y luego ya que se casa con él ahí en la primera semana, ¡pum! ¡Ay, caray! Yo pensaba que el único hombre ideal, mis hermanos, el único hombre perfecto, ¿saben quién es? Jesucristo. Dice la Biblia, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos curados, sanados. Este es Cristo Jesús, mis hermanos. Jesús en su humanidad fue el hombre ideal. ¿Por qué? Recordemos que el primer hombre ideal se perdió. Adán, al principio, cuando fue creado, Adán y Eva le fallaron a Dios, pecaron, desobedecieron. Y desde entonces nosotros, juntamente con él, que venimos de él, le fallamos a Dios, pecamos, desobedecimos, y solo encontramos desde entonces una decadencia en todo el ser humano, sea hombre, sea mujer. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo podríamos los hombres salir de todas aquellas cosas que nos invadieron por causa del pecado? ¿Cómo podríamos como hombres dejar la amargura, el rencor, el odio que nos lleva a destruir nuestra propia vida y la vida de los demás, la vida de nuestros hogares? ¿Cómo podríamos los hombres dejar aquellas experiencias que nos marcaron y nos mutilaron en la vida? Le pongo un ejemplo que yo llegué a vivir. ¿Cómo dejar aquellos momentos cuando cada fin de semana yo veía a mi padre llegar a mi casa bien borracho, y de repente a medianoche oír terribles gritos de mi madre porque mi padre la estaba golpeando? ¿Cómo dejar aquellas imágenes cuando nosotros bajábamos a proteger a nuestra mamá y por allá botábamos el de 7 años, la de 8 años, la de 11 años, el de 12 años? ¿Cómo, mis hermanos, se podrá olvidar aquellas imágenes de ver a mis hermanos heridos, lastimados por todas esas escenas? ¿Cómo olvidarlas? ¿Saben qué? Solo Cristo, que vino y se encarnó y nos permitió conocerlos,
conocerlo y darnos cuenta que en Él estaba una nueva vida, el hombre ideal de vida para Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Solamente en Cristo Jesús, mis hermanos, pudimos dejar todas esas experiencias en el pasado. Solo en Cristo Jesús pudimos dejar cualquier experiencia que nos marcó y que nos amargó y que nos hirió y que nos lastimó. Solo en Cristo Jesús, para comenzar una nueva vida como ese hombre ideal que es Cristo Jesús. ¿Cómo dejar aquellas vivencias de quienes fueron abandonados por sus padres y tienen que enfrentar la vida solos, sin alguien que los oriente, que los dirija, que los proteja, que los aliente, que los apoye? ¿Saben qué? Solo Cristo Jesús, que se encarnó y nos ha permitido conocerlo, puede llenar todos los espacios, puede llenar todos los vacíos y llevarnos a una nueva vida libre de odios, libre de amargura, libre de desprecios. Solamente Cristo Jesús, porque se encarnó, porque vino, murió en esa cruz, resucitó y ascendió al Padre y es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo nunca pecó, fue impecable, puro, sin mancha. Sin embargo sufrió. ¿Y sabe cómo enfrentó el sufrimiento? Con paciencia, con amor, con perdón, con una boca que bendecía a quien le maldecía, quien se dio enteramente por nosotros y por nuestros pecados. ¿Qué estaba haciendo Dios con eso? Revelándonos a ese verdadero hombre ideal. Cristo vino para que creyéramos en Él. Cristo vino para ser nuestro Salvador, pero a través de eso Dios nos ha puesto un modelo. Yo no sé, ustedes alguna vez ha ido a un fraccionamiento donde dice, voy a ver, quiero comprarme una casa, ¿verdad? Y cuando llega ese fraccionamiento que están haciendo, ¿qué es lo primero que le enseñan? Dígame, ¿qué es lo primero que le enseñan? ¿La casa qué? Modelo. Y cuando llega a ver la casa modelo, híjole, la tienen con una madera, y con unos muebles, con unas cortinas, que usted sale de ahí y se le antoja la casa. Dígame sí o no. Bueno, pues Dios hizo eso con Cristo Jesús. Nos puso el modelo del hombre ideal, el cual usted y yo, en eso nos debemos enfocar. Esa es su meta, esa es mi meta. Hacia Él debemos dirigirnos. Amén. Y si usted dice, no hermano, eso es imposible, jamás podremos ser como Cristo Jesús, déjeme leerle un versículo, nada más. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos los que hemos creído somos hijos de Dios. Pero luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, nos tratamos usted y yo, y luego ya que nos conocemos algunos defectos, algunos errores, uy, pues sí, es que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí lo comprende? Todavía hay defectos en nosotros, todavía hay cosas que cambiar en nuestro caminar cristiano. Todavía hay cosas que hay que mejorar en nuestra vida. Pero déjeme decirle una cosa, dice ahí, pero sabemos en Cristo Jesús, tenemos esa seguridad en Cristo Jesús, que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí dice, yo voy a ser semejante a Él. Tú vas a ser semejante a Él. Amén. Dios desea que seamos como sus hijos, como su Hijo, Jesucristo. Solamente te voy a mencionar algunas cosas tan importantes que necesitamos ser como Cristo. Tener esos ojos espirituales que Cristo tenía. Ya no tengo tiempo para explicarte mucho de esto. Tener esa boca que Cristo tenía. Solo pregúntate, ¿tienes los ojos de Cristo? ¿Tienes la boca de Cristo? ¿Hablas como Él? Tener esos oídos espirituales que Cristo tenía, sensible a la voz de su Padre Celestial. Tener esas manos espirituales con las que Cristo solamente bendecía y sanaba a las personas. Tener esos pies espirituales que tenía Cristo, que siempre anduvo en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Tener esa mente espiritual en la cual era libre de malos pensamientos, libre de prejuicios, libre de enojos y de contiendas, donde no das lugar a ningún mal pensamiento. Tener ese corazón espiritual que Él tenía para amar
como nunca nadie más amado como Cristo Jesús. Y por último, hermano, la última razón: Cristo se encarnó para ofrecer un sacrificio perfecto por el pecado. Y esta es una razón importantísima. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales, la multitud de ellos que se ofrecían, nos habla que estos no eran perfectos, que solo estaban para el ofrecimiento de un sacrificio perfecto, el cual fue Cristo Jesús. Porque Él era hombre y no un animal. Los animales en nada se comparan con los hombres. Solo eran representativos y ordenados por Dios, mientras aparecía el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el hombre sin pecado, el hombre que cumplió toda la ley, que fue Cristo Jesús. Ese hombre era el único que podía representarnos a toda la humanidad. Así que Cristo Jesús por eso fue a la cruz como hombre, para representar a cada uno de nosotros y llevar nuestros pecados. ¿Saben qué pasó por ese sacrificio perfecto? ¿Saben qué sucedió? Por ese sacrificio perfecto de ese Cristo que se encarnó, que descendió de su nivel al nivel humano. Cristo por ese sacrificio trajo vida eterna a nuestras vidas. Cristo por ese sacrificio trajo salvación. Cristo por ese sacrificio nos hizo hijos de Dios. Cristo por ese sacrificio nos llevó a una reconciliación con Dios. Y ahora nosotros tenemos ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Cristo nos trajo muchísimos beneficios por ese sacrificio perfecto. Pero déjame decirte una cosa: es tan grave el pecado y tan costoso que por eso Cristo tuvo que venir. Dios en una ocasión a un hombre de la Biblia le dio esta lección a Abraham. En Génesis 22, Dios probó a Abraham y le dijo: ofréceme en sacrificio a tu único hijo Isaac. Y a lo mejor alguien puede decir: oye, pues no, que Dios no le gustan los sacrificios humanos, porque Él está pidiendo. Dios no iba a permitir este sacrificio, pero quería probar la fe de Abraham y quería darle una gran lección, y se la dio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios le estaba mostrando a Abraham lo grave del pecado, lo costoso del pecado, que aun si fuera posible, era necesario ofrecer la vida de su hijo por esos pecados. Cuando Abraham lo iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Y cuando lo detuvo, había un carnero atorado en un zarzal que fue el sustituto por su hijo. ¿Saben qué? Dios le estaba dando una lección a Abraham. Yo sí voy a entregar a mi único hijo. Yo sí voy a dar a mi único hijo Jesucristo por los pecados, el sustituto por los pecados de todos ustedes. Por eso Cristo se encarnó, mis hermanos. Concluyo. ¿Qué debe producir esto en nosotros? ¿Qué debe producir estas razones de la encarnación de Jesús en nuestras vidas? ¿Saben qué debe de producir? El que usted y yo vivamos rendidos a los pies de Cristo. ¿Qué debe de producir? Esto debe de producir que usted y yo deberíamos estar dispuestos en nuestra vida en las manos de Dios. Señor, haz de nuestra vida lo que tú quieras. ¿Sabe qué debería de producir en nosotros estas razones de la encarnación? Agradecimiento, gratitud, de estar convencidos todo lo que Él hizo por nosotros y nunca lo olvidaremos, sino que le serviremos hasta el final de nuestros días. ¿Saben qué debe de producir esto en nosotros? Adoración. Esto significa que cuando hagas todo lo que hagas con tu vida, a donde tú vayas, tú lo vas a honrar, tú lo vas a glorificar. Eso es lo que significa adorarlo, mis hermanos. Pero también, ¿qué debe de producir en nosotros? Obedecerlo. Ese compromiso de obedecer a Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿tú quieres rendirle la vida al Señor por lo que ha hecho por ti? ¿Tú quieres dedicar, tú quieres disponer tu vida para que Él haga de tu vida lo que Él quiera? ¿Estás tan agradecido que tú te quieres comprometer y decir: Señor, yo te voy a servir hasta el final de mis días? ¿Estás comprometido? ¿Estás dispuesto a adorarlo, honrarlo y glorificarlo al Señor con tu vida donde quiera que tú vayas? Ahí lo vas a adorar. A donde tú vayas, donde tú te muevas, con tu vida. Cuando tú con tu vida le honras y le glorificas a Él, tú lo estás adorando.
Y por último, hermano, ¿estás dispuesto a obedecer al Señor y hacer su voluntad mientras Él regresa? Yo te digo, ponte de pie. Si tú estás dispuesto a rendir tu vida, a disponer tu vida, estar agradecido, a adorarlo y obedecerlo. Cierre sus ojos, levante sus manos al Señor y dígale ahí en su lugar: Señor, aquí estoy. Estoy agradecido, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomaste la forma humana, dejaste tu trono con un propósito: revelarme a Dios, permitirme conocer a Dios, permitirme acercarme a Dios y tener una relación con Él que ahora la experimento. Estoy con tanta deuda contigo, agradecido contigo, Señor. No hay cómo pagarte, pero aquí estoy, Señor. Gracias también, Señor, porque tú tomaste esa forma humana para mostrarme ese hombre ideal que tú esperas de mí. Ahora, Señor, no quiero vivir estancado, no quiero vivir con excusas de decir así soy. No, Señor, quiero avanzar, quiero dejar lo que sale en mi vida, lo que se muestra en mi vida, quiero dejarlo para avanzar cada día, madurar y ser como tú, Señor. Eso es lo que tú me has enseñado, por eso te encarnaste. Pero también, Señor, tú viniste para pagar ese precio alto a través de tu sacrificio por mi pecado. Cuán agradecido estoy contigo, Señor. Cuánto te debo, qué deuda tan grande tengo contigo. Así que en esta mañana, Señor, dile ahí en tu lugar: yo rindo mi vida a tus pies. La entrego, Señor, a ti. Me humillo delante de ti. Aquí está mi vida, Señor. No tengo con qué pagarte, pero aquí está mi vida, la dispongo delante de ti. Haz tú lo que tú quieras con ella, lo que tú quieras, Señor, lo que tú dispongas. Aquí está mi vida delante de ti. Estoy muy agradecido. Es tal mi gratitud, Señor, que no quiero dejar de servirte. Te voy a servir hasta el último día de mi vida, cueste lo que cueste, sea como sea, Señor. Yo quiero llegar hasta el último día en que mis ojos, Señor, antes que se cierren, y pueda decir: Señor, te he servido y he hecho lo que tú me has ordenado hacer. Señor, quiero adorarte, quiero honrarte, quiero glorificarte donde quiera que yo vaya. Por eso mi vida está rendida a ti, y sé que la única manera es obedeciéndote, haciendo tu perfecta voluntad. Aquí estoy, Señor, queriendo consagrar, queriendo dedicar mi vida para ti. Y no es nada eso con lo que tú hiciste, Señor, pero me diste una gran lección, y yo quiero seguir tus pisadas. Ejemplo has sido para mí, y me dispongo a seguir cada uno de tus pasos. Gracias, Señor. Entona este canto y adóralo con todo tu corazón. Comprométete con Él, y que este 2016, hermano, comienza con una palabra de Dios, un enfoque en el cual tú vayas para que el Señor obre en tu vida y tu familia. Gracias, adórale al Señor. Te amo, Cristo, te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida, quiero darte todo como me lo has dado tú. Dile otra vez: te amo, oh Cristo, te amo, fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida, quiero darte todo como me lo has dado tú.
y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Que así sea, Señor. Realmente una melodía agradable para ti. Que el Señor le bendiga, hermano.